Bueno, miles de personas mueren al salir de sus países a buscar un mejor futuro, porque salen obligados de sus países. Tratan de llegar a otros en el que esperan tener una vida medianamente más confortable, pero también lo que quieren es regresar lo más pronto posible a su tierra. Desafortunadamente, algunos no llegan a ningún destino, Amelina. Muy interesante estas cifras que nos comparte Arturo, y también para contarles que un total de 60.329 refugiados han sido reconocidos como residentes en Ecuador. Imagínate, esta cifra se dio a conocer el fin de semana, lo publicó el diario El Telégrafo. Entonces hay que saber, ¿no? También conocer sobre este tema y para conocer también el proceso que realizan. Para eso ya tenemos a una invitada muy especial. Ella es María Clara Martín, representante en Ecuador de ACNUR. Muy buenos días, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Clara, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Importantes cifras hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Le comento que antes de iniciar la entrevista con usted, nosotros queremos presentarles también la historia de precisamente uno de estos refugiados, Amelina. Veámoslo entonces, lo preparó Jocelyn de Mera. Hace más de 20 años, Ecuador recibió a Lucenita, una joven trabajadora que a sus 23 años dejó su natal Colombia. Porque en sí en Colombia en esos tiempos estaban mucho poniendo bombas, en el tiempo de Escobar, Pablo Escobar, entonces estaban poniendo muchas bombas. Nosotros vivíamos en Bogotá y ponían muchas bombas. Uno iba caminando y cuando uno pensaba, boom, boom, así. Entonces por la misericordia de Dios pude escapar, entonces no quería volver para allá. Por eso yo pedí refugio, porque mi vida peligraba. Aquí no solo encontró un hogar, sino una familia y una nueva razón para seguir luchando. Resulta que yo fui a visitar a una hermana de la iglesia y ella estaba viendo las noticias de una señora que murió dando a luz y dejando 9 niños huérfanos, y estaba en las noticias. Yo le digo, hermana, ¿y a dónde es eso? Y me dice, aquí atrás, Colombia, vamos. Pero en medio del bullicio de la gente y todo que estaban ahí, escuchaba que un niño lloraba desesperado. Era un cuadro desgarrador. El niño de aquí para acá estaba flaquito, y de aquí para abajo estaba hinchado. ¿Por qué? Porque sus testículos los tenía así, eran como una vejiga transparente llena de agua. Pero por ahí hubo la voz de Dios a través de una enfermera que me dijo, ¿usted para qué está buscando un lugar para el niño si Dios se lo ha puesto a usted? Me habló tan fuerte. Hoy el pequeño tiene casi 11 años y ha crecido junto a ella, la mujer que hoy en día llama mamá. Y es que solo en Guayaquil hay más de 3.000 personas que, como Lucenia, gozan de la condición de refugiado. Ellos forman parte de los casi 60.000 refugiados que alberga nuestro país. Que proviene de otro país, pero que huye de este por temores fundados, por temores a su integridad, a su vida, por conflictos bélicos, por situaciones particulares que imposibilitan su normal desarrollo en el país de origen. Ante ello es que escapan del país, huyen del país y van a otro país como para poder rehacer su vida y poder desarrollarse y ser económicamente activos. Para conmemorar el Día Mundial de los Refugiados, casi 11 instituciones protectoras de los derechos realizan la Ruta del Tintico por la Paz. Bueno, hace referencia al café colombiano, y es precisamente porque la gran mayoría de refugiados son de nacionalidad colombiana. A veces por razones económicas, políticas, sociales o naturales, hay quienes necesitan buscar un lugar para iniciar una nueva vida. Asimismo, hay países con grandes corazones que acogen y abrazan a quien más lo necesita. Bueno, estábamos conversando precisamente con nuestra invitada y son algunos de los datos dramáticos de cuántos refugiados hay en el mundo. También confirmábamos que el Ecuador es el país latinoamericano que más refugiados acoge, Amelina. Y en Quito, sobre todo, es donde más están, así que por eso vamos a conversar ya con nuestra invitada. Cuéntenos, por favor, para empezar, ¿cómo es el proceso desde que ellos llegan? ¿Hay también un tiempo en el que ellos pueden estar en el país que escogen ser refugiados? ¿Cómo es? Bueno, ser refugiado no es una cosa que se escoge. O sea, ser refugiado es algo que uno se le fuerza porque lo están persiguiendo, o porque hay un conflicto, o porque tienen que salvar su vida, básicamente. Entonces un refugiado llega a otro país y en general va, por ejemplo, en el Ecuador, un refugiado, por ejemplo, colombiano,
se acerca a la dirección de refugio que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y entonces ahí solicita el refugio en el Ecuador. Ahí se hace un proceso de determinación, se lo entrevista, se verifican los datos, hay una comisión de elegibilidad que también se junta para determinar luego si esa persona efectivamente tiene un caso de refugiado o no, porque si no cualquiera podría venir y decir que es refugiado, pero no, hay un proceso que es un proceso bastante serio y que hace que la persona se pueda, o sea, que se determine si realmente esa persona ha sufrido persecución o viene de una zona donde hay conflictos, etcétera, etcétera. El tiempo de refugio depende de las condiciones en el país de origen. Es decir, si no mejoran... Si no mejoran, esa persona no puede volver a su país. Los refugiados todos quieren volver, los refugiados no quieren salir de su país, nadie elige salir de su país porque sí. Por supuesto. Y entonces el tiempo de estadía depende si las condiciones siguen o cambian. ¿Cuáles son las virtudes que le ofrece una situación legal de refugiado, si así se puede llamar? Es decir, ¿cómo se le puede ayudar a un refugiado una vez que se lo reconoce como tal? Bueno, básicamente lo más importante es lo internacional, que es la protección contra el devolver a una persona a su país, lo que se llama el no refoulement en general, pero es básicamente la no devolución. Exacto. Entonces esa persona está protegida de devolverla a su país, a un país en el que no puede estar por las condiciones que estuvimos hablando antes, ¿no? Recordemos también que están abiertas nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar cualquier duda que tengan. Por favor. Mi estimada, el 51% de refugiados son niños. Es un grupo un poco vulnerable también. En las escuelas he escuchado también que ellos se empiezan a sentir lo que es el bullying, les empiezan a molestar. ¿Cómo tratar esos temas con los niños? Bueno, esos temas son complicados porque los niños, repiten muchas veces lo que escuchan en otros lados. Entonces, hay que hacer trabajo de incidencia a diferentes niveles, hay que hacer campañas de educación para explicarle a la gente que el refugiado es una persona, hay que aprender a ver a los refugiados como personas normales que están en una situación diferente que ellos no eligieron. En las escuelas se está trabajando también, hay una campaña que se está haciendo, por ejemplo, junto con el ACNUR y el Ministerio de Educación, que se llama Respiras Inclusión en las Escuelas, que justamente para hacer que los niños entiendan también la situación y los maestros también, ¿no? 3970-822, esas son nuestras líneas, están abiertas. Si usted quiere o contarnos su historia o tiene alguna pregunta para una especie de legalizarse aquí, ¿no? Si es que quiere conseguir el estatus de refugiado, bueno, pues estamos aquí con una experta que nos va a poder ayudar. Hablábamos más o menos a grandes rasgos, ¿cuáles son más o menos los pasos que debe uno seguir para conseguir el estatus? ¿Cuánto puede demorar este trámite? Este trámite demora varios meses, porque evidentemente hay que averiguar, probar, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la persona tiene una constancia de que es solicitante de refugio y eso también lo protege. Ah, por supuesto. Tenemos ya nuestra primera llamada a Melina. José Guachamín desde Sangolquí. Bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Yo quería saber si es que un niño que está estudiando ya aquí unos 6 años, se le puede llamar como un refugiado. Perdón, no entendimos muy bien la pregunta. Si a un niño que ha estado aquí 6 años se lo puede seguir llamando refugiado, si no me equivoco es algo así. ¿Esa es la pregunta? Más o menos eso. Lo que pasa es que él no está como un refugiado legal. ¿Ya él no está como un refugiado legal? Sí. ¿Y qué es lo que necesita para legalizar su situación? Es su pregunta. Listo. ¿Él está sin sus padres? ¿Él está aquí sin sus padres? ¿Solamente el niño? Sí, está sin sus padres, ¿verdad? Ah, bueno, es un caso complicado. Muchas gracias. Es un caso complicado. O sea, yo sugeriría que, tendría que ver cuál es la situación del niño, que se acerque a nuestras oficinas y que veamos juntos cuál es la situación del niño para ver cuál es la mejor solución que se le puede brindar, junto con el gobierno, ¿no? Obviamente, es importantísimo que mayores, personas mayores, adultas, siempre estén de la mano con... Tenemos ya otra llamada. Carlos Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Mira, lo que quiero preguntar si hay, no, yo soy colombiano, mira, pero quiero ver si hay un plan de retorno para nosotros los refugiados de la Colombia. Sabes que tenemos problema con retorno, pero sí lo logramos escuchar más o menos. Sí. Si hay un plan de retorno a Colombia. Nosotros en este momento estamos asistiendo a las personas que quieren volver. Los retornos tienen que ser voluntarios, evidentemente, tienen que ser en seguridad y en dignidad para nosotros. Esas son las condiciones importantes. Las personas refugiadas que quieran retornar a Colombia, pues se pueden acercar también a nosotros y entonces vemos cuáles son las opciones que tienen. En este momento no hay un plan establecido porque todavía evidentemente las condiciones en Colombia sigue el conflicto, evidentemente. Entonces tendríamos que tendrían que ver a nuestras oficinas otra vez a ver cuáles son las ¿Dónde posibilidades. son sus oficinas? Nosotros tenemos oficinas en Quito, en Esmeraldas, en Tulcán, en Ibarra, en Guayaquil y en Cuenca. Hay bastantes. Sí. Y en Lago Agrio. ¿Algún número de teléfono al que la gente pueda llamar? En este momento les puedo dar el teléfono de la oficina de Quito, por favor, que es la oficina de Naciones Unidas, que es 2360, dos. Más tarde se lo paso. Prometemos ponernos ahí en pantalla, Melina. Tenemos ya a Félix desde Guayaquil. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy bonito programa. Gracias. Sí, yo tenía una duda. Yo tenía una duda en cuanto a lo que en una ocasión en una especie de feria de refugiados que habían en la parte norte de Guayaquil. Le preguntaba a una colombiana, le decía que cuál era la condición de ellos. Ellos decían que el Estado colombiano también les paga a ellos al Estado ecuatoriano una especie de manutención, una especie de... O sea, me refiero justamente por el costo para el Estado ecuatoriano cuando tenemos muchos refugiados acá en el país. Muchas gracias, Félix. ¿Eso es cierto o no? Es decir, que el Estado colombiano le pase algún dinero al Estado ecuatoriano por el hecho de tener tantos refugiados. No, porque no se les cobra a los países por producir refugiados ni por mantener a los refugiados. O sea, cada país, al firmar la convención del Estatuto de Refugiados, asume su responsabilidad de asistir a los refugiados. Y justamente la ACNUR está aquí para asistir a los estados también a asistir a los refugiados. En este momento vemos en la pantalla los teléfonos de ACNUR en Quito. Son 2-460-330. 2-460-330. Ustedes pueden llamar. Veo que hay algunas inquietudes de la gente y es importantísimo que se comuniquen directamente a Melina. Van a poder despejar sus dudas muchísimo más fácilmente. Nos quedamos pensando en que el Ecuador podría recibir, o cualquier país, algún tipo de presupuesto para esto, pero no. Este es un costo que asume el Estado. El Estado está asumiendo. Nosotros también apoyamos, por ejemplo, con el costo de alguna asistencia a los refugiados, etcétera, etcétera. Pero esto es un costo que ha asumido el Ecuador y que hay que reconocerlo, porque, como vos dijiste, el Ecuador es el país que más refugiados ha reconocido y ha acogido en América Latina, y hay que reconocer toda esa contribución del Ecuador. María Clara, ¿cómo nosotros también ayudar, por ejemplo, si un refugiado está buscando un trabajo? A veces se les puede cerrar la puerta. ¿Cómo guiarles? ¿Cómo ayudarles? Bueno, básicamente una ayuda que se puede dar es explicarles, sobre todo a los empleadores, que el documento de refugiado es un documento válido. Todos los refugiados, según la Constitución, tienen los mismos derechos que los ecuatorianos. Eso incluye el derecho al trabajo. Pero muchas veces, como no hay una cédula, sino que tienen una credencial, algunos empleadores piensan que eso no es reconocido, no es un documento válido. Es absolutamente válido. Que quede clarísimo, eso repetirlo, es absolutamente válido. Ese documento hace que esa persona tenga absolutamente los mismos derechos que un ecuatoriano para trabajar. Porque hay que ver a los refugiados también como factores de desarrollo, ¿no? Es gente que trae una experiencia, trae conocimientos, es gente que ha tenido que salir de su país, pero que tenía sus trabajos, que tenía sus negocios, y que pueden
pueden reproducirlo aquí. Y de hecho hay muchas experiencias que tenemos en todo el Ecuador de gente que incluso ha entrado en los programas de Hilando Desarrollo, por ejemplo, que hacen uniformes para niños ecuatorianos en las escuelas, entonces que están contribuyendo al desarrollo del Ecuador. Qué chévere. Perfecto. Bueno, son solamente, yo digo, la punta del iceberg de este tema de refugiados. Es increíble. Nosotros en este caso hemos hablado solamente de los que hay en el Ecuador y un poco de Sudamérica, pero no sabemos todo el desastre que está pasando en Europa. Es terrible, no hay palabras. Ellos están viviendo una guerra, es impresionante. Yo, mientras hacía el reportaje que salió primero, me quedaba atónito de las cifras, de cuántos muertos, de cómo les han cerrado las puertas, de cómo los han tratado mal. Es un tema muy, muy complejo, algún día para hablarlo, pero bueno, hemos podido hoy por lo menos aclarar algo de los refugiados que están en el Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos el número en Quito, 2460-330 para cualquier duda y que les puedan guiar sobre este tema. Pero bueno, muchísimas gracias. Nosotros también continuamos con más temas, Arthur. Más adelante, la salud bucal en el embarazo. Qué importante, ¿no? A veces se lo deja de lado. Por supuesto, así que no se vayan, nos vamos a una pausa, venimos enseguida. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Ay, ¿qué más quisieras que poder ocultar tiempo?